Hola, ¿qué tal? Ustedes ya me conocen, mi nombre es Jessica Fernanda Juárez Estrada. Soy estudiante en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la carrera de Ingeniería Industrial y en esta ocasión para la materia de meteorología vamos a estudiar el tema de la medición de la presión. Vamos a empezar. Es importante saber que cuando hacemos cálculos que involucran la presión de un fluido debemos de hacer la relación con alguna presión de referencia. Esta puede ser en algunos casos la presión atmosférica. Y como primer tema tenemos la presión absoluta y la manométrica. Y vamos a hacer una comparación entre estos dos tipos de presión. La manométrica es la presión que arroja la medición del fluido, mientras que la absoluta es la presión que se mide en relación con un vacío perfecto. La ecuación que representa esto está dada por la que aparece en pantalla, que es P_abs, que es presión absoluta, es igual a Pm, que es la presión manométrica, más la presión atmosférica, que está representada por P_atm. Algunos conceptos básicos que veremos son el vacío perfecto, que se trata de la presión más baja posible. Es importante saber también que una presión absoluta siempre será positiva. Una presión manométrica superior a la presión atmosférica siempre va a ser positiva también. La presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa y esto también es un vacío. Algunas unidades de medición que usamos normalmente aquí es la presión manométrica, que se expresa en unidades de Pa, entre paréntesis man, o PSIG. Y esta se trata de una medida de presión en PSI que se relaciona con la presión del ambiente. Otra unidad de medición que tenemos es la de la presión absoluta, que se expresa en unidades de PA_abs o PSIA. Y esta unidad es una medida de presión en PSI también que se relaciona con la presión absoluta cero. Nuestro siguiente tema es la relación entre la presión y la elevación. Y es importante saber que la elevación es la distancia vertical entre el nivel de referencia y un punto de interés que denominaremos en este caso como Z. El cambio de elevación entre dos puntos se denota por la letra H, que demuestra una distancia entre dos puntos. La elevación se mide de forma positiva y en dirección hacia arriba. El nivel de referencia puede ser cualquiera que nosotros elijamos. Y para evitar el uso de valores negativos para Z, que dijimos que era la elevación, en cálculos de mecánica de fluidos se aconseja elegir el punto más bajo de interés en un problema como nivel de referencia. En un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido a un cambio en la evaluación se calcula por la fórmula delta P es igual a gamma por H, donde delta P significa el cambio de presión, gamma representa el peso específico del líquido y H demuestra el cambio en la elevación. De todo esto podemos concluir que los puntos del mismo nivel horizontal tienen una misma presión, que el cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico de un líquido, que una disminución en la elevación ocasiona un incremento en la presión y en consecuencia, o si lo podemos ver de la forma inversa, vemos que también un incremento en la elevación puede provocar la disminución de la presión. Y la ecuación no se aplica a los gases porque el peso específico del gas regularmente puede estar cambiante en algunas ocasiones por el cambio de presión. Nuestro siguiente tema es el desarrollo de la relación presión-elevación. La relación entre un cambio de elevación en un líquido H y un cambio en la presión delta P es la misma fórmula que teníamos en el tema anterior, delta P igual a gamma por H. Y aquí gamma representa el peso específico del líquido también. Tenemos este ejemplo donde tenemos un cilindro sumergido en un fluido, tiene un volumen pequeño y el cuerpo del fluido es estacionario y está en equilibrio, así que el cilindro también lo está. Y si vemos la siguiente imagen, donde podemos ver al cilindro rodeado de un círculo, donde tiene varias flechas, estos representan fuerzas horizontales
que actúan sobre el cilindro en forma de anillo por la presión. Ya en nuestra tercera imagen tenemos un ejemplo del principio de equilibrio estático, donde vemos la suma de las fuerzas en dirección vertical, que esta debe ser igual a 0. Estas por lo general siempre son positivas y podemos ver cómo se desarrolla toda la ecuación. Es la ecuación que vamos a utilizar en este ejemplo para el principio de equilibrio estático. Nuestro subtema se trata de los líquidos. ¿Qué pasa con los líquidos? Los líquidos son incompresibles y su peso específico es constante. También podemos usar esta fórmula que tenemos de delta P igual a gamma por H. Y los signos de delta P y H se asignan cuando usamos la fórmula. Esto depende también de los valores que tengamos. La presión incrementa con la profundidad del fluido y en viceversa. Nuestros siguientes subtemas son los gases, y dado que un gas es incompresible, su peso específico cambia conforme la presión también cambia. Para hacer la integración de la ecuación debemos conocer la relación entre el cambio de la presión y en el peso específico. Aquí tenemos que, para saber cómo funciona este problema de la medición de la presión con los gases, se recurre a la operación de la integración, donde a través de esta podemos desarrollar hasta encontrar una fórmula que aplique para los gases. El siguiente subtema es la atmósfera estándar, y esta se toma al nivel del mar, aproximadamente a 15 grados centígrados de temperatura, y el cambio en la densidad y el peso específico es sustancial dentro de los cambios normales que experimenta la temperatura en los climas templados. Puede haber cambios significativos en la atmósfera según la elevación a la que tomemos esta medida. El siguiente tema lo encontramos en la paradoja de Pascal, que podemos sacarlo más bien del desarrollo de la ecuación de delta P igual a gamma por H. Y esta paradoja nos dice que el tamaño del volumen pequeño de un fluido no afecta el resultado. El cambio de la presión solo depende del cambio en la elevación y el tipo de fluido, no del tamaño del contenedor del fluido, y así los contenedores que aparecen en la imagen de abajo tienen la misma presión en el fondo. Este fenómeno normalmente se ocupa cuando tenemos que producir una consistente presión elevada en un sistema de tuberías o tanques interconectados. El siguiente sistema es el 3.7 y es manómetros. Este emplea la relación entre un cambio de presión y un cambio en la elevación de un fluido estático. Aquí nuevamente utilizamos la ecuación de delta P igual a gamma por H. Y el ejemplo más simple de un manómetro que podemos encontrar es el de tubo de U, que consiste en un tubo que está conectado a la presión que va a medirse, y del otro extremo tenemos que está abierto hacia la atmósfera. Este tubo contiene un fluido manométrico que no se mezcla con el fluido del cual estamos tomando la presión. Normalmente este fluido que se encuentra al interior del tubo puede ser agua, mercurio o aceites coloreados. Este fluido se desplaza por la acción de la presión a través del tubo. Ahora vamos a ver cómo se puede escribir la ecuación para un manómetro. Como primer paso tenemos que, a partir del extremo del manómetro, debemos expresar la presión simbólicamente, y si un extremo está abierto, la presión es atmosférica y la manométrica es 0. Debemos sumar los términos que muestren cambios en la presión con la fórmula, desde el punto inicial hasta cada columna de cada fluido por separado. El tercer paso nos dice que cuando el movimiento de un punto a otro es hacia abajo, la presión incrementa y se suma a delta P. Y cuando el movimiento va hacia arriba, la presión disminuye y restamos delta P. Este proceso termina hasta que alcancemos el otro extremo y la expresión se iguala al símbolo para completarla. Después resolvemos de forma algebraica la ecuación del punto dado o la diferencia de las presiones que tomamos entre los dos puntos de interés, y debemos introducir los datos que conocemos y después hacer el despeje de la presión para hallar la presión deseada. También existe un manómetro que se le llama de tipo pozo, y este tiene las mismas características que el manómetro simple que explicamos, pero a diferencia de ese,
Este nos ofrece más sensibilidad a la hora de colocar la escala a lo largo del tubo inclinado, y la longitud de la escala se incrementa en función del ángulo de inclinación del tubo. Continuando con nuestro siguiente tema, tenemos los barómetros. Que el barómetro es un dispositivo que también se usa para medir la presión atmosférica, y se trata de un tubo largo cerrado en un extremo y se llena con mercurio. Después debemos de sumergir el extremo que está abierto bajo la superficie del mercurio que se encuentra dentro del contenedor y permitimos que alcance el equilibrio. En el extremo superior del tubo se produce un vacío casi perfecto que contiene vapor de mercurio a una presión de 0.17 pascales, y se escribe la ecuación de la siguiente forma, como P ATM, que hicimos que era la presión atmosférica, y esto se iguala a gamma sub m por h. Algo importante aquí es que el peso específico del mercurio es constante, entonces el cambio de la presión atmosférica que provoca un cambio en la altura de la columna del mercurio. La presión atmosférica va de tiempo en tiempo y también varía según la altitud. El barómetro aneroide proporciona la lectura de la presión barométrica con un apuntador en una escala circular, y este incorpora una cámara de vacío sellada y flexible que cambia su altura según se modifica la presión atmosférica local en el exterior. Este movimiento actúa por medio de una unión que guía el apuntador. Bueno, como pueden ver en la imagen, ahí tenemos un ejemplo de lo que es el barómetro, y este posee un indicador que contiene también a su vez un apuntador que nos va diciendo cuál es la presión atmosférica. El siguiente tema es la presión expresada como altura de una columna de líquido. Cuando medimos las presiones de flujo de fluidos, la magnitud es pequeña y las lecturas se toman como unidades de pulgada de agua, en lugar de las unidades que mencionamos al principio, como las unidades PSI o los pascales. Para que no tengamos este problema con las mediciones tan pequeñas o expresadas en otra unidad, tenemos estos factores de conversión, donde nos muestran que una pulgada de agua es igual a 0.0361 PSI. Y para convertirse en pascales, tenemos que una pulgada de agua es igual a 249.1 pascales. También tenemos otras conversiones, como podemos ver aquí, que es una pulgada de Hg, que es la forma química en que se denota o se le llama al mercurio, es igual a 0.491 PSI. Un milímetro de mercurio es igual a 0.01934 PSI, y un milímetro de mercurio también puede ser igual a 133.3 pascales. Y la temperatura del fluido puede afectar el peso específico y en consecuencia la exactitud de estos factores. El siguiente tema son los medidores y los transductores de presión. En este tema abordaremos algunos de los dispositivos que nos ayudan a medir la presión, y cada uno tiene su función y sus ventajas y desventajas. Entonces vamos a analizar algunas de ellas, porque por ejemplo para casos donde necesitamos medir la presión en un punto y mostrar el valor en otro punto, debemos usar un transductor de presión. Y la forma en que funciona es que la presión que se detecta produce una señal eléctrica que se transmite a un lugar lejano, como alguna estación de control, donde después se va a digitalizar esta información. Esto funciona para casos en donde no es necesario que haya una persona que esté viendo de frente, o que no haya necesidad de estar ahí para tomar la presión, sino que solito el dispositivo la toma y la envía a algún otro punto para que puedan ser digitalizadas, y esta información pueda ser utilizada a su vez para algunos cálculos o lo que sea necesario hacer. Tenemos primero el medidor de presión o los medidores de presión. Se trata de un tubo de Bourdon, que es un dispositivo que se utiliza para medir la presión. La presión que se va a medir se aplica al tubo interior aplanado, el cual tiene forma de espiral, y entonces el incremento de la presión dentro del tubo hace que se estire un poco, y el movimiento del extremo del tubo se transmite por medio de una unión que hace girar el puntero y este medidor de la presión manométrica en forma directa. Tenemos el transductor de presión,
que mide la tensión. La presión a medirse se introduce en un puerto y actúa sobre un diafragma al que están unidos medidores de tensión. Cuando estos detectan la deformación del diafragma, su resistencia cambia, y el paso de corriente eléctrica por los medidores y su conexión a una red causa un cambio en el voltaje producido. Este dispositivo de lectura contiene normalmente un voltímetro digital que está calibrado en unidades de presión. Ahí podemos apreciar la imagen de cómo es más o menos. Y después tenemos el transductor de presión, que es de tipo LVDT. LVDT se puede traducir como un transformador diferencial lineal variable, y este está compuesto por una bobina eléctrica cilíndrica con un núcleo móvil en forma de rodillo, como se ve en la imagen. Conforme el núcleo se mueve a lo largo del eje de la bobina, ocurre un cambio del voltaje en relación con la posición de aquel. Este transductor normalmente es aplicado a la medición de la presión al unir el rodillo a un diafragma flexible, que al haber cambios en la presión hace que el diafragma se deforme o se mueva para detectar la presión. Después tenemos los transductores de presión piezoeléctricos, que son transductores que normalmente utilizan los cristales como el cuarzo y el titanato de bario, los cuales nos ayudan a mostrar el efecto piezoeléctrico, consistente en que una carga eléctrica a través del cristal varía con la tensión que se ejerza sobre él. Al hacer que esta presión se ejerza, una fuerza de forma directa o indirecta sobre el cristal ocasiona un cambio en el voltaje relacionado con el cambio de presión. Ahí en la imagen podemos ver cómo está constituido, que tiene un conector, una electrónica integrada, masa, el cristal que dijimos que puede ser cuarzo o el titanato de bario, tenemos el perno y la base. También tenemos los transductores de presión de resonador de cuarzo. Aquí nuevamente se utiliza un cristal, que específicamente es el cuarzo, el cual es conocido porque resuena con una frecuencia que depende de la tensión en el cristal. Esta frecuencia de resonancia se incrementa si la tensión aumenta y la frecuencia a la que resuena el cuarzo disminuye con la compresión. Los cambios de esta frecuencia se miden por medio de sistemas electrónicos digitales. Los transductores de presión aprovechan este fenómeno uniendo los fuelles, diafragmas y los tubos de Bourdon a los cristales, y estos dispositivos nos proporcionan mediciones de la presión con una exactitud de aproximadamente el 0.01% o un poco más. Finalmente nos encontramos con los sensores de presión de estado sólido. Y la tecnología de estado sólido nos ha permitido que se fabriquen sensores de presión muy pequeños elaborados con silicio. Para un sistema de tipo puente de Wheatstone pueden ocuparse resistores de la película delgada de silicio en lugar de medidores de tensión. Otro tipo utiliza placas cuyas superficies están compuestas por un patrón grabado en silicón. La presión aplicada a una placa ocasiona su deflexión, lo que cambia la breca de aire entre las placas, y el cambio que resulta entre la capacitancia se detecta por un medio de circuito oscilador. Bueno, como conclusión, después de tener estos temas y sus respectivos temas, hemos podido aprender cómo medir la presión y cómo funciona a través de los elementos que tenemos normalmente a nuestro alrededor, que funcionan por medio también del uso de la presión atmosférica, que esta también se puede medir y sabemos que puede variar según también la elevación y la altitud. También vemos algunos dispositivos que nos pueden ayudar a medir la presión mediante su uso, y también pues conocimos un poco de su funcionamiento. Ojalá que les haya servido para entender un poco más la presión y también para resolver algunos ejercicios o para conocer un poco más sobre el tema. Y bueno, sin más, yo me despido por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. Adiós.